que la adoración es solamente el cántico, la música, y la adoración es todo el culto. Es más, la adoración debería ser toda nuestra vida, adorando al Señor. No solo adorar al Señor cuando venimos aquí con los hermanos, no, esto es un regalo que Dios nos da, un regalo de anticiparse a las bendiciones que nos esperan en el reino de los cielos, la eternidad. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos, que nos reunamos, que adoremos. Pero como dice la palabra en Juan capítulo 4, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios significa, adorar a Dios en espíritu y en verdad, significa adorar a Dios siempre, con nuestra vida. No quiere decir que vayas por la calle así, no, con los brazos levantados. Quiere decir que tu vida adore a Dios. Que Dios sea el primero, hoy y siempre, en tu vida. Que sea el centro. Y eso es lo que queremos, lo que buscamos por medio de las Escrituras. Y eso es lo que yo creo que todo cristiano quiere. Yo no conozco a un cristiano que haya conocido el amor tan maravilloso de Dios en su vida y no quiera que Dios sea el primero en su vida. Claro que quiere, pero tenemos luchas, somos débiles, en general, yo primero, y tenemos luchas, y como nos descuidemos, tenemos ídolos a los que adoramos. Fijaros el pueblo de Israel que pronto se olvidó de los maravillosos milagros, de las plagas, del mar abierto, de la columna de humo, de la columna de fuego, de la nube en el desierto, que pronto se olvidó del maná, que rápidamente querían hacer un becerro de oro cuando vieron que Moisés tardaba un poquito más en el Oreb. Nuestro corazón se inclina siempre a los falsos ídolos, como nosotros no tengamos una vida de comunión y de adoración y de oración. No, yo soy muy cristiano, llevo muchos años en la iglesia. Sí, pero como no ores, como no te congregues, sustituimos muy rápido a nuestro Dios verdadero por un falso Dios. Y no estoy hablando de una estatua que nuestros amigos católicos rezan o hacen cosas, no. Hablábamos, hay dioses muy sutiles. El dinero, el trabajo, un afecto de un familiar, nosotros mismos, la egolatría es el peor de los ídolos. Y muchos, en el libro que ahora hemos parado en verano, pero en el libro de dioses que fallan que estamos estudiando los viernes, nos llevamos muchas sorpresas con esos dioses sutiles. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Y hoy vamos a terminar con el primer capítulo. Efesios capítulo 1, del 15 al 23. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los creyentes, os recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por vosotros. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo. Que Él ilumine los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros con los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esa fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y lo sentó a su derecha en los cielos, y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, y no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los puso como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como ya he orado, vamos a seguir con la predicación. Y continuamos con esta serie de la carta de Pablo a los Efesios. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos esta es una oración escrita de Pablo, que está compartiendo con la iglesia de Éfeso, pero también comparte con nosotros. Él ora por la iglesia de Éfeso. Esta oración inspirada por Dios, que claramente nos llega a nosotros, y es una señal de gozo de lo maravilloso que es nuestro Dios.
Lo importante, hermanos, que es ser iglesia. No existen, como dicen en Brasil, no existen cristianos desingresados, o sea, cristianos sin iglesia. No existe eso. No existe llanero solitario. El autor de Hebreos nos dice: congregaos, no seáis como aquellos que tienen tal costumbre. Que seamos cuerpo, porque si somos un cuerpo, Cristo es la cabeza, como hemos visto al final, y no quiero empezar por el final, pero para que entendamos el punto, debemos ser un cuerpo en sí. Un cuerpo en sí significa un organismo que está unido en partes. Los brazos, las manos, los pies, todos hemos sido llamados para ser parte de este cuerpo. Y este cuerpo tiene una misión, que es llevar, que ya vamos a ver, la gloria de Dios a todo rincón. El Evangelio. Unos irán, otros se quedarán, pero los que se quedarán orarán por los que van. Y todos se necesitan en el cuerpo, teniendo la cabeza que es Cristo. Pero lo importante de ser iglesia, la eclesiología en sí, debe ser algo que debe estar presente en nuestra vida. Lo vemos implícito en esta oración, como vamos a ver. También en esta oración vamos a reconocer los atributos maravillosos de nuestro Dios. Y ahora la pregunta que yo quiero hacer. No me hace falta que me respondáis, es retórica. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Qué motivos deben movernos a nuestra oración, en nuestra oración? ¿Hacia dónde debemos mirar cuando oramos? Se han hecho encuestas, no voy a tirar del mito que dice las estadísticas, porque eso cuando dice un político dice las estadísticas, normalmente se lo está inventando, pero ha habido encuestas, y eso sí lo he visto yo, de que han preguntado a cristianos, por ejemplo en Estados Unidos, su vida de oración. Y créeme que casi que ora más un impío que un cristiano, aunque suene fuerte decirlo. No estamos teniendo muchas veces vida de oración en nuestros hogares, en nuestra intimidad. No voy a hacer eso, pero estaría bueno hacer una encuesta en anónimo para que dijéramos cuánto tiempo oramos, o qué tiempo oramos, o cómo oramos. No hay una regla escrita de cuánto tiempo hay que orar, porque incluso Pablo dice orar sin cesar, en todo momento, en todo lugar. Pero, infelizmente, sobre todo cuando ya van pasando el tiempo de caminar cristiano, no sé, hay esa tendencia a no orar. Y el orar tiene que ser una necesidad. Fíjate que Pablo estaba preso en Roma y en su carta hay una oración. Oraba, Jesús oraba todos los días. Jesús no necesitaba orar, era Dios. Pero para cumplir el propósito de su misión, Él necesitaba tener comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad, la comunión de la Trinidad. Y Él se apartaba muchas veces, que incluso a veces se quejaba, usted está otra vez yendo allí a orar. Iba a orar, se apartaba y oraba. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Tengo que ir unas notas porque me estoy desviando un poco, pero es que parece que me quiere que tire por aquí. ¿Cuál es la motivación que nos mueve a la oración? Y tampoco lo me tienen que responder, sería otra buena encuesta. Muchos dicen, no, para conseguir cosas. ¡Wow! Tenemos a Dios como el genio de la varita, de la lámpara mágica. Un buen trabajo, que me quite la enfermedad, que yo tenga una buena salud. Y muchas veces oramos como cuando muchas veces quiere ver tu vida de comunión con Dios. ¿Sabes dónde se ve eso? En los motivos de oración que das. No digo que no esté mal orar por mejor circunstancias, por mejoría en la vida, pero según los motivos de oración que das, ahí demuestra mucho tu vida de comunión, de oración con Dios. Vamos a dejarlo aquí, esto en stand-by, que después lo voy a explicar. ¿Qué nos mueve a orar? Pero lo que nos debe a orar por primera vez, por primera instancia, aunque después descansamos en el Señor, obviamente, está bien decir, Señor, me duelen los huesos, no puedo más. Señor, tengo esta enfermedad, no sé qué.
Ayúdame, Señor, tengo esta falta de trabajo, ábreme puerta para conseguir un trabajo, un mejor trabajo. Eso se puede orar. Pero el principal y primer motivo debe ser la comunión con Dios. ¿Por qué oraba Jesús? Obviamente Jesús en una oración dijo, Señor, en la oración del huerto, Señor, si es tu voluntad, quítame esta copa, esta cáliz. Lo que iba, quítale el sufrimiento. ¿Pero qué dijo después? Que sea tu voluntad. María, que a veces nos dicen que los protestantes no predicamos de María. Sí, no la adoramos, pero reconocemos su labor. María, ¿qué dijo? Una chica virgen, a los 14 años, era una adolescente, se jugaba el pellejo, y menuda papeleta. ¿Qué dijo? Ella aquí, la esclava del Señor, hágase tu voluntad. Y María, ¿qué hacía? Oraba y guardaba las cosas en su corazón. Por lo tanto, la oración nos mueve a buscar una comunión con Dios, ya sea la circunstancia que vivamos. Y esa comunión nos lleva al gozo de que Pablo está exponiendo aquí y que quiere para la iglesia de Éfeso. Pero vamos con la oración. Pablo reconoce primeramente el testimonio de la iglesia. Los primeros versículos dice: por esta causa también yo, que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Os acordáis que Pablo viene a decir una doxología, una adoración a Dios Trino, el Dios Padre que escogió antes de la fundación del mundo, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que fue a morir en la cruz por nosotros y nos redimió de todo mal, de todo pecado, limpiándonos con su preciosa sangre, y el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es aquella que nos consuela y que nos da el sello, que nos sella, como dice el capítulo 1, que nos sella para salvación, y que es la herencia, la garantía de la herencia que hemos recibido, es el Dios que opera, que da el poder en nosotros. Y en base a esto empieza a decir Pablo: por causa también yo, que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los creyentes, os recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por vosotros. Yo me imagino con lo vehemente que era Pablo, ese no me canso de dar gracias a Dios por vosotros, no quiere decir que daba gracias a Dios solamente una vez al día y ya se acabó. Yo me imagino que estando encerrado Pablo y con lo vehemente que era con la oración, ese hombre no paraba de orar. En cada momento, en cada lugar, dando gracias a Dios por esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir también este texto? Que Pablo amaba esta iglesia, porque también recordad que 3 años anteriores Pablo había plantado esta iglesia de Éfeso. Había comenzado la iglesia como el apóstol. Y él había conocido a algunos, pero ya después de 3 años la iglesia había crecido, pero Pablo seguía amándolo. ¿Por qué? Porque el amor que nos da el Señor entre nosotros es un amor que va más allá de una distancia del tiempo. Es un amor que no entiende de fronteras, es un amor que va más allá de esta vida, que va hacia la eternidad. Por lo tanto, Pablo podía no haber conocido a algunos que ya estaban, pero los amaban. Ese es el amor de Dios. Yo cuando he viajado por ahí me he encontrado con cristianos que no había visto en mi vida. Pero créeme que había un amor, como si fuéramos de la familia. No, que somos de la familia. Y esto es posible por el amor de Dios que Pablo ha hablado, de aquel que nos da la salvación en los versículos anteriores. Por lo tanto, Pablo no perdía la comunión y esto hacía crecer más el amor hacia ellos. ¿Por qué Pablo amaba a esta gente, a estos hermanos, y estaban lejos? Y cualquier psicólogo hoy del siglo XXI le hubiera dicho a Pablo: Pablo, tú bastante tienes con estar en la cárcel. Despreocúpate de lo demás. Tú céntrate en tú mismo. Pero Pablo, el amor de Dios, le movía a preocuparse también por los demás. Y a tener paz en medio de su encarcelamiento. Por lo tanto, hermanos, un cristiano debe vivir en amor al Señor y en amor a sus hermanos, primeramente. Porque ¿cómo va a amar al mundo, a los perdidos, si no es capaz de amar a Dios o a sus hermanos? Como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, quien dice amar a Dios
pero aborrece a su hermano o no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Y es así. Hay hermanos que te pueden ser más fáciles que otros de llevar, sí, pero debes amar por los hermanos. Un cristiano debe vivir en este amor. Esto debe ser, y también, una alegría para nosotros también, el progreso de nuestros hermanos en el Evangelio. Aquí, gracias a Dios, creo que no existe esto, porque somos como una familia, que no somos poquitos, nos tenemos mucho roce, nos queremos, en ese sentido, nos amamos, pero es verdad que en muchas iglesias, a veces cuando un hermano llega y empieza a Dios a levantarlo, a progresar en el camino del Señor, no falta el hermano o los hermanos que llegan a sentir envidia. Esto no debe caber en la cabeza de un cristiano. Si un hermano siente envidia de otro porque Dios lo está bendiciendo, hay algo que está fallando en el corazón. Debemos alegrarnos de nuestros hermanos. Y si tiene envidia, pues pide al Señor comunión y sirve tú también. Pero debemos amar y alegrarnos del progreso del Evangelio. Pablo estaba en la carta de Pablo a los Filipenses, llega a decir que también estaba en la cárcel, porque esta la escribió junto con esta, y dice, mira, están hablando, parafraseando el capítulo 1 y 2, están hablando mal de mí. Pero los que están predicando el Evangelio están hablando mal de mí, pero están hablando bien de Cristo. Dice, pues mira, que sigan. Prefiero que prediquen bien a Cristo que hablen mal de mí. Y que hablen mal de mí. Un cristiano debe mirar por el amor a Dios. Y lejos de ser algo que genere envidia, que infelizmente esto puede mover a veces los corazones humanos, debe ser motivo de gratitud y de oración por los hermanos, hermanas. Fíjate, Pablo diría, madre mía, imagínalo Pablo en su carnalidad, te hubiera dicho, esta iglesia que yo fundé, que fíjate Dios lo que lo está usando, y los pastores de esta iglesia lo que están haciendo tan maravilloso, y yo aquí preso, no disfrutando de esas bendiciones. Podría decir eso si fuera carnal. Pero ¿qué dice Pablo? Me alegro de lo que escucho de vosotros. Y me gozo, y doy gracias a Dios siempre por vosotros. Por eso el Señor nos mueve a amar a nuestros hermanos como Él también nos ama. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Y como digo, aquí yo creo que no, que aquí nos amamos, os espero. Pero el testimonio que se puede dar si no hay amor entre nosotros es desastroso. Porque dice aquí Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amó Jesucristo a nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que subir a la cruz? No, eso ya lo hizo Cristo. Pero Cristo, Pablo a los Filipenses, capítulo 2, dijo que siendo igual, siendo Dios, se humilló a sí mismo, no mirando, queriendo ser superior, sino mirando a los otros superiores a Él, se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Fue tratado, maltratado y fue por nuestros pecados a morir por nosotros. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Amamos nosotros como Cristo nos ha amado? No creyéndonos superiores a los demás. No creyéndonos más poderosos como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Sino sirviendo, amando. ¿Qué hizo Jesucristo? Lavó los pies de sus discípulos. Eso era un escándalo. Que hasta el propio Pedro se escandalizaba. No, Señor, ¿cómo vas a hacer tú esto? ¿Por qué? Porque lavar los pies era una actitud del esclavo, del siervo. Y Jesús se hizo siervo por amor a nosotros. Quiere decir que nosotros debemos servirnos mutuamente. Y el que empieza el pastor, obviamente. Por eso el pastor es un siervo de Dios, es un esclavo de Cristo. Porque aquel
que quiera glorificar a Dios debe servir, amar. ¿Servir qué es? Amar. No buscando el interés propio egoísta de cada uno, sino buscando la gloria de Dios y la bendición de mis hermanos. Eso es lo que quiere que hagamos, amándonos unos a otros. Y aquí vemos dos factores que Pablo destaca en su oración que ha oído. El primer factor es que se alegra y da gracias a Dios. ¿Por qué? De vuestra fe en Jesucristo. Y el segundo, de vuestro amor por todos los creyentes. Hermanos, la fe en Jesucristo y el amor a los creyentes son dos factores que no pueden ir separados. Creer es bueno, tener fe en Dios es bueno, pero si no hay amor, no vale para nada. Ya lo dice Pablo también a los Corintios, capítulo Corintios 13, 1 Corintios 13. Puedes tener todos los dones que tú quieras, pero si no tienes amor, si no amas, no vale para nada. Cristo nos enseñó en la cruz el amor. El amor. Si un cristiano está juzgando nada más, si un cristiano se está riendo de los hermanos, si un cristiano está diciendo, yo soy mejor que este, si un cristiano está diciendo, yo quiero mi lugar, algo está fallando. Porque no está amando. Un cristiano debe decir, Señor, heme aquí, quiero servirte. Señor, ¿qué necesidad hay para que yo pueda hacerlo? Un cristiano que busca su propio interés. Y perdóname, a veces hablo un poco duro, pero un cristiano que busca su propio interés es un mal cristiano. La palabra cristiano queda grande. Porque Dios no nos ha llamado a creer los mejores, sino a ¿qué? Ser siervos. Que hemos sido tocados por la gracia de Dios. A mí no me diferencia nadie con el ladrón que hay en la calle por mi propia naturaleza, con el delincuente, con el que está puro, con el que blasfemia. En mi naturaleza es la misma, nuestra naturaleza es la misma. Si empezamos a creer los mejores porque tenemos a Cristo, estamos perdidos. Somos llamados a, con amor, llevar la luz del Evangelio a aquellas personas, a orar por ellos también. Hermanos, el amor, tener claro la fe y el amor que deben juntos, esto glorifica y bendice la iglesia. Esto glorifica y bendice la iglesia. Hermanos, cuando tenemos esta actitud en los corazones, cuando podemos poner en práctica estos factores ya mencionados, esto glorifica a Dios. Glorifica a Dios grandemente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tenemos amor, voy a poner un poquito más para acá, porque si no, con los perros. Cuando tenemos amor, buscamos primeramente la gloria de Dios. Buscamos primeramente la gloria de Dios. Fijaos, ¿cómo quiere Dios que nos amemos? Al ejemplo de Cristo. ¿Y qué nos enseñó Cristo? Amor en la dimensión de la cruz. El amor en la dimensión de la cruz. Ya sé que la niña es muy bonita, pero miremos acá. No nos distraigamos con la niña. ¿Qué es el amor en la dimensión de la cruz? Amor en la cruz, la dimensión de la cruz es amar a Dios sobre todas las cosas. El amor vertical, el amor horizontal, es el amor hacia nuestros hermanos. Ese es el amor que nos enseña Cristo en la cruz. Fijaros, Pablo estaba preso, pero esto le hacía alegrarse en el Señor. Esto le hacía escuchar el testimonio, alegrarse en el Señor, alegrarse de ese amor que le movía, que movía al pueblo. Fíjate, a los efesios también le movía el amor de Dios hacia los demás creyentes. Nuestra piedad puede bendecir de gran manera a otros. Algo igual que nuestro pecado también puede dañar a otros. ¿Queremos ser de bendición o queremos ser dañinos para otros? Si queremos amar, seremos de bendición. Si somos egoístas, si pecamos, si somos orgullosos, haremos daño, haremos división, haremos conflicto.
y no seremos de edificación para los demás. Por eso, hermanos, oremos por el testimonio. Oremos, es importante esto que decía Pablo. Él había escuchado y se alegraba. Los efesios estaban teniendo un buen testimonio que glorificaban a Dios. ¿Oramos para qué? Primero, para glorificar a Dios. Y segundo, para ser de bendición a otros. Que ser de bendición al otro, el fin es, el primer punto, glorificar a Dios. A veces nuestras oraciones son egoístas, como he dicho antes. Son como una lista de la compra. Es como, abrimos la despensa cuando hacemos una lista de compra, ¿no? Yo me imagino que hoy en día, como está la cosa del euro y el dinero, no va a comprar ciega. Haces previsión, abre la despensa y dice, bueno, falta harina, falta arroz, falta no sé qué, y es lo que necesito. Y voy a la compra, compro las cosas, siempre pica alguna cosa más, no me digáis, o me pasa a mí solo, siempre pica algo más de la cesta o en el carro y después gastan más de la cuenta. Pues bien, muchas veces nosotros vemos la oración como esto: necesito trabajo, necesito salud, necesito dinero, necesito. Pedimos por la economía, salud, cosas materiales. Pero yo la pregunta que hago es, ¿llegamos a pedir que el Señor nos ayude a hacer buen testimonio de su evangelio para su gloria en la pobreza, en la enfermedad, en la falta de trabajo, en la situación difícil? ¿Oramos de esa manera? Acordémonos en los Hechos capítulo 4, 5, por ahí está. La iglesia, cuando ha sido juzgado Pedro y Andrés por el concilio, por el Sanedrín, dice: no prediquéis más el nombre de Cristo, sino os apresaremos y os mataremos. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la oración de la iglesia? La iglesia no fue y dijo: ay Señor, líbranos de lo malo. Ay Señor, llévanos a otros sitios porque aquí no nos dejan predicar. Y mira, ay Señor, mira, que no me hagan daño. Que no me hagan daño, que yo, pobrecito de mí. No, la oración de ellos, ¿cuál fue? Señor, que a pesar de las amenazas podamos serte fieles en el testimonio y podamos predicar tu nombre. Glorificar el nombre de Dios. Por eso he dicho antes, según los motivos de oración, a eso muestra tu vida de oración. Sí, yo estoy mal. Yo cuando estuve en el hospital oraba: Señor, si es tu voluntad, que no pase nada. Pero ¿cuál es la cláusula? Si es tu voluntad. Señor, mira que estoy aquí, tengo necesidad de trabajo, estoy pasándolo mal. Muchas veces, ay, dame un trabajo que esté guay, que trabaje poco y gane mucho. No. Señor, estoy sin trabajo, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que necesito. Pero ayúdame en medio de este tiempo a tener paz en ti y a ser luz y testimonio para los demás. Esa es la oración de un cristiano. Esa es la oración. El Señor nos dice a nosotros que abandones su cruz, como hemos leído antes. ¿Qué dice el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Como dice Pablo, tiene un aguijón. Pero en la debilidad el Señor se perfecciona, nos ayuda, nos perfecciona, se glorifica. Todos tenemos un aguijón. Ya sea una enfermedad, ya sea carácter, ya sea un familiar, ya sea cualquier cosa. Todos tenemos un aguijón, momentáneo de por vida. Pero ese aguijón, una de dos. O si buscamos algo carnal, nos puede alejar de Dios. O nos puede acercar a Dios. Si decimos: Señor, quiero servirte en medio de mi debilidad. Quiero serte de bendición en medio de mi debilidad. Quiero glorificarte en medio de mi debilidad. Esa es la cruz, ese es el escuchar la voz del Señor que dice: toma tu cruz y sígueme. Esa es tu cruz. ¿Cuál es tu carga? Esa es tu cruz.
coge, siga al Señor. Porque muchas veces queremos, cuando yo ya me suavice de estos problemas que tengo, ya empezaré a seguir al Señor. El Señor dice, tú, así como estás, como eres, toma tu cruz y sígueme, que yo te amo. Porque el que busca en este mundo su vida la perderá, y el que pierda su vida por el amor de Dios, ganará. Por eso, hermanos, motivos por los que orar que Pablo está hablando aquí. Pido en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que podáis conocerlo, que Él ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Hay muchos motivos aquí, vamos a ir uno por uno. ¿Cómo debemos orar según habla su palabra de Dios, según este pasaje? Primeramente, ¿cómo debemos orar? Imagínate que tú no sabes orar. Es necesario a veces, a mí me ha tocado hacerlo a veces en ejercicio, desaprender para aprender. Es decir, yo esto sé, voy a olvidarme de esto y voy a aprender. Por eso yo creo que por eso va a ser del catolicismo al protestantismo. Voy a desaprender y voy a aprender. ¿Cómo debemos orar? Comenzando con una alabanza de quién es Dios, reconociendo quién es Dios. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria. ¿Viste? ¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo quién es Dios, el Padre de la gloria, el Padre, Dios eterno, Jesucristo. Reconociendo quién es Dios, su gloria, su poder, majestad, oh Rey de la gloria, Padre Santo, te doy gracias porque tú estás ahí en tu trono y a pesar de mi pecado te has placido en tu misericordia venir a mí. Modelo de oración. Jesucristo en su oración modelo, ¿cómo empezó? Padre nuestro que estás en los cielos, estás demostrando una acción de gloria a Dios, una dosología, reconociendo su poder, y al reconocer su poder, ¿qué estamos haciendo ya? Estamos reconociendo cuál es nuestro lugar de siervo. Porque muchas veces queremos empezar la oración de tú a tú. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? Empezamos así con un lenguaje que nos ponemos a la altura y a veces incluso llegamos a exigir, porque yo declaro, porque yo decreto, porque yo te ordeno, Señor. No, así no es la oración. Al reconocer quién es Dios, su gloria, nos estamos nosotros colocando también en nuestro lugar. Dios en su trono, nosotros a sus pies. ¿Y qué dice? Reconocemos y oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. ¿A quién oramos? Al Padre, por medio de Cristo que está en su trono, intercede por nosotros y en comunión con el Espíritu Santo, que es el que dirige nuestra oración. La Trinidad dirigiendo nuestra oración. Entonces, segundo paso, ¿qué pedimos a Dios? ¿Qué nos enseña Pablo aquí? Por una mayor sabiduría e iluminación, que esto solo viene de Dios. Dice, pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que podáis, ¿qué? Conocerlo. Para que podamos conocer, ¿qué? Su voluntad perfecta en nosotros, para que podamos conocer más quién es Dios. Y después dice más, para que ilumine los ojos de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué tenemos que pedir? Sabiduría. Pues, Señor, ayúdame a entender tus caminos. Quiero conocerte más, tu designio. Salomón podía pedir lo que quisiera Dios. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. Porque con sabiduría que viene de Dios conocemos mejor a Dios y su voluntad. Y no hacemos la nuestra y metemos la pata. Que nuestra voluntad nos confunde mucho. No es nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, la primera petición de oración es esta. Padre, te adoramos, te damos gracias, ilumina nuestro entendimiento. Y hay un propósito de la iluminación. Para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamado. Sigue Pablo diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia de los santos. Hermanos, esto es, teniendo presente esta esperanza, pidiendo al Señor sabiduría, para que podamos conocer mejor la esperanza de nuestro llamado, lo que significa ser cristiano,
nuestra vida estará más prestas a glorificar el nombre de Dios y a bendecir a nuestros hermanos. Porque Él estará en el centro de nuestro corazón. A vivir una vida de buen testimonio, de luz en medio de la oscuridad. Porque, hermanos, sabiendo esto, la esperanza que nos aguarda, ¿a dónde vamos? ¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos hoy? ¿Para dónde vamos? Estas preguntas son claves para entender la obra de Dios en nuestra vida. ¿Dónde íbamos antes? Poniendo a Dios en primer lugar, dejando ya de despreciar a nuestro buen Dios, sabiendo que la gracia de Dios y su acción en nosotros podemos vivir esperanzados, aunque el mundo caiga a pedazos. Hemos leído antes en el Salmo, incluso aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor te recoge, te ama. Necesitamos orar por iluminación también. ¿Para qué? Hay otra cláusula más. Para que seamos conscientes del poder de Dios en nuestra vida. Para que seamos conscientes del poder de Dios. No solamente de conocer a dónde vamos, sino también para tener claro el poder de Dios en nuestra vida. Hombre, y esto es muy valioso. En mitad de la enfermedad va a ser muy valioso. En mitad del duelo va a ser muy valioso. En mitad de que la despensa esté vacía va a ser muy valioso, porque Dios está en su trono y va por delante. Con esa iluminación que está pidiendo Pablo en la oración, por lo que debemos pedir nosotros también. Nos hace ver el poder de Dios y la grandeza de Dios en nuestra vida. Sabiendo y conociendo lo maravilloso de su poder, esto nos ayudará a descansar en Él en medio de la lucha, las soledades terrenales, los conflictos internos, los conflictos con los enemigos. Hermanos, esto nos dará a entender también, a tener claro, Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando hasta el término del día de Jesucristo. Señor, su poder lo lleva todo. Voy a leer una frase de Babin que compartí hace poco en redes sociales. Dice: los teólogos protestantes, por el contrario, preferimos hablar de la majestad y gloria de Dios. En la gloria de Dios se manifiesta su grandeza sublime, como a menudo se describe en el libro de Salmos y los profetas. Se llama grandeza y sublimidad porque resalta en las criaturas su admiración y adoración cultural. Se llama glorioso porque produce gratitud, alabanza y honor. Se llama majestad porque está en estrecha conexión con la dignidad absoluta y exige la sumisión de todas las criaturas. Hermanos, es muy importante. Es verdad que Dios es cercano a nosotros y eso es maravilloso, pero es importante que empezamos a ver a Dios, el poderoso, el majestuoso, el que gobierna sobre todas las cosas, el que sostiene todas las cosas con los brazos de su providencia. Eso sí, ese Dios, ese Rey, se ha hecho cercano a nosotros. Está cerca de nosotros, mora en nosotros. Y reconociendo esto, siempre reconocemos el poder de Dios. Ya los últimos versículos dicen: en esta fuerza con la que estamos orando, operó en Dios, en Cristo, resucitándolo de los muertos y lo sentó a la derecha en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas estas cosas bajo sus pies, y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, debemos reconocer la autoridad de Dios en la oración, para todo. Reconociendo nuestro lugar, pero reconociendo que Él todo lo puede. Todo lo que sea su voluntad, eso hará, según el propósito que hemos sido llamados. Dios Padre, que nos cogió antes de la fundación del mundo, quien nos amó junto con su Hijo, plenamente Dios, plenamente hombre, que nos redimió con su sangre preciosa, y fue levantado de los muertos, está sentado en el trono a la derecha del Dios Padre, y nos envió a nuestro Consolador, el Espíritu Santo, quien nos selló para la eternidad
Él, Dios Trino, de nuestro santo y verdadero santo Dios, es el que nos da el poder y la autoridad para que podamos orar a Él. Y es el que gobierna con poder y gloria. Ese es el mismo Dios a quien nosotros oramos, al Dios que servimos. Él, oramos a Él y podemos descansar por Él, en medio de Él. Y esta oración va dirigida a Él. Hermanos, cada vez que tú oras en tu habitación, aunque estés solo en tu casa, no estás orando al vacío, como el que se pone en un barranco y habla. No estás orando al vacío, sino que oras hacia el trono de Dios. En el momento que tú oras en tu lugar, en tu habitación, o vas caminando, incluso vas orando, o en la iglesia, pero sobre todo en tu habitación, que parece el lugar más recóndito, en tu intimidad, ahí tú cuando oras se está abriendo un canal directamente al trono de Dios. El trono de Dios se acerca a tu habitación. Y tú debes tener claro a la hora de oración. Estás orando ante el Dios verdadero. Por eso, ¿cuánto tiempo, si eres cristiano, cuánto tiempo pasas orando ante el trono de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Es suficiente? Yo digo que nunca es suficiente. Orar más, orar sin cesar. Y no orar porque lo tengo que hacer, o porque el pastor lo dijo, o porque es mi religiosidad. Orar porque necesito su comunión, necesito tener contacto con Dios, necesito a Dios sabiduría, iluminación, porque si no meto la pata, si no peco, si no soy de bendición, si no soy algo que hace daño a mis seres queridos, a la iglesia, y que defraudo y que fallo a Dios por mi pecado. Orar para la gloria de Dios. Orar porque necesito de Él para la gloria, no porque Dios necesita de mí o yo necesito para interés propio, para sacar dinero, para sacar trabajo, para sacar tal, sino orar para que en todo momento yo diga, Señor, te estoy glorificando, y cuando lleguemos al reino de los cielos diga, buen siervo fiel, fuiste fiel en medio de la enfermedad y esto me glorificó. Hermanos, reconociendo que el mismo poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que opera en nosotros. Si no, no nos hubiéramos sido salvos. Por eso comenzamos nuestra oración. Debemos agradarlo, glorificarlo, bendecirlo, adorarlo. Es nuestra oración que llega ante Él. Él sujeta todas las cosas. Él es nuestro Dios verdadero. Esto debe dar descanso y confianza cuando oramos. Él sostiene todas las cosas. Quien realmente nos conoce. Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Él conoce. Él te conoce. Él sabe lo que necesita. Y podemos ir con seguridad ante el trono de la gracia por medio del Hijo. ¿Y cómo oramos? Como dice el autor de Hebreo, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para alcanzar el gozo que le era propuesto sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta iluminación por la que oramos hoy nos ayuda a saber y discernir ante quién elevamos nuestra oración. Oramos, ¿sabe ante quién? Ante el soberano Dios y Rey, cabeza de la iglesia. Hermanos, y sometió todas las cosas debajo de su pie, y la puso cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, por medio de esta oración debemos tener claro 4 puntos importantes. Ya estamos terminando. El primer punto, por medio de la oración, que esta oración que estamos aprendiendo, es que están todas las cosas sometidas bajo los pies de nuestro Señor. Por lo tanto, nada nos podrá separar de su amor. Él tiene el control, y como hemos dicho antes, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo significa para siempre, porque después del fin del mundo viene la eternidad. Él que está contigo y el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará, no te dejará. Nada nos puede separar del amor de Cristo.
porque Él ha sometido todas las cosas bajo sus pies, incluso lo que era imposible para el hombre, como la muerte, lo ha sometido. Segundo punto, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que Él es nuestro puente, nuestro pontífice. No tenemos pontífice humano, por eso nos hemos sometido al Papa. Nuestra cabeza visible es Cristo. No hay pastores, cabeza. El pastor es siervo, es guía. Todos caminamos hacia la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza visible. No, la cabeza, un amigo católico te puede decir, no, es que la cabeza visible de la tierra tiene que ser alguien, un hombre, el Papa. ¿Acaso no dice la palabra que Cristo está presente en la tierra? Él es la cabeza visible. No solo invisible, es visible, porque se mueve por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y por su medio de su palabra es su autoridad, la autoridad que nos ha dado. Él es el único camino. Cristo es la cabeza de la iglesia, es nuestro pontífice, el único camino, la única verdad y la verdadera vida que lleva al Padre, que lleva a la salvación. Nada podemos hacer lejos de Él. Él es nuestro único Señor, la máxima autoridad, y todas las demás autoridades, entre ellas los pastores y todas las demás autoridades que entendemos, deben estar sujetas a Él. Otra cosa que no lo hagan, por ejemplo los gobiernos, ya rendirán cuentas a Dios. Pero toda autoridad debe estar sujeta a Él. Tercer punto, que nosotros, hermanos, tú, yo, somos iglesia. Y como iglesia somos parte del cuerpo místico de Cristo. No podemos separarnos de ese cuerpo místico. Por lo tanto, cuando no tomamos en serio, cuando no nos tomamos en serio la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos, cuando rechazamos congregarnos por cualquier cosa, no solamente estamos rechazando ir a la iglesia y estamos rechazando la iglesia, sino que le rechazamos a Él y le despreciamos a Él, es como pisotear su sangre preciosa como la que compró. Obviamente, lo digo siempre, yo sé que no hace falta que lo diga, pero voy a decir, hay motivos que no se pueden venir. Pero cuando se puede, cuando se quiere, y cuando se puede y no se quiere, por cualquier otro motivo, que no se le fuerza mayor, es como pisotear la sangre por la que Cristo te compró. Es un rechazo a Él. Y aunque pueda sonar fuerte decirlo, si somos un solo cuerpo, yo con mi esposa soy una sola carne. Si yo la elijo a otra por ella, para no estar con ella, aunque sea un ratito, ¿en qué me convierte eso? En un infiel, en un adúltero, en un desprecio hacia ella. Eso es lo que hacemos hacia Cristo, cuando elegimos cualquier otra cosa antes que Él. Por eso la oración nos lleva a esto, a saber que es el centro de Él. Es como pisotear su sangre preciosa, por la que Él nos ha derramado su última gota para salvarnos. Cuarto punto, que Cristo es la plenitud, aquel que lo llena todo. Y si tenemos a Cristo, Él lo llena todo en nosotros. No hace falta nada más. Por lo tanto, si en tu corazón hay más ídolos o hay más cosas aparte de Cristo, algo está fallando en tu diario vivir, no tienes plenamente a Cristo, te estás dejando enfriar o no eres de Cristo, debes meditar en tu corazón. El otro día, hace tiempo, hablaba con un amigo católico y yo le decía, porque él decía, porque vosotros no tenéis a vírgenes ni santos. Y yo, no jactándome, sino hablando así como amigo, yo te entiendo, yo he sido católico muchos años, pero cuando tú conoces realmente a Cristo, sabes que tienes comunión real con Él, no te hace falta nada más. No te hace falta llenar el vacío porque está lleno. Es la comunión con Él la que te mueve. Y quien tiene a Cristo no hace falta nada más. Por eso, hermanos, con esto ya concluyo. Esta oración que Pablo hace a la iglesia, para que el Espíritu Santo more en ellos, que también more en nosotros, nos ilumine para comprender el poder y autoridad
para comprender su gloria en nuestra vida. Y así sea Él llenándolo todo en todos nosotros, para que podamos vivir para su gloria. Hermano, esto es un llamado a la iglesia para orar sin cesar. Es un llamado a la iglesia para tomarse en serio la oración. El hecho de que en agosto no tengamos la reunión de oración no quiere decir que la iglesia no ore, al revés, hay que orar en nuestra intimidad y llamar, hacer un desafío para que cuando volvamos en septiembre a la reunión de oración podamos estar todos orando también unos por otros, porque esto es un oasis de paz en medio de la semana. Orar sin cesar, no dejar de congregarnos, para que podamos vivir vidas que lleven a otros a la iglesia y así elevar el nombre de Dios y glorificarlo. Por eso, hermanos, oramos como Dios manda, oremos como Dios manda, dejando el egoísmo a un lado. Oremos en amor por el testimonio de nuestros hermanos. Oremos unos por otros, alegrándonos de las bendiciones de nuestros hermanos, y que la bendición de la luz de Cristo impacte en medio de la sociedad. Porque si no nos amamos como Cristo nos ha amado, no podremos ser de impacto a la sociedad. Hermanos, estamos llamados a esto, es un desafío, lo sé, ser testimonio del Evangelio, y para esto hemos sido llamados. Es necesario orar y no dejar de orar. Hermanos, si Cristo ya no te quisiera usar, te hubiera llevado con Él. Pero aquí estás, para hacer luz, para cesar. Orar sin cesar, como Dios quiere que oremos, que Él nos ilumine en esta noble tarea. Que Dios os bendiga. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu amor habla. Tu palabra habla en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder vivir para tu gloria, Señor. Guíanos en este día, Señor. Y que podamos, Señor, caminar obedientes y que oremos, Señor, como tú quieres que oremos, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.